Hola, saludos a todos. Una vez más me presento por acá en una edición especial y es que hoy estoy en una misión muy importante. Estamos visitando a un árbol con más de 500 años, probablemente uno de los únicos que exista dentro del país y del mundo según los estudios que se le han realizado. Hoy es 29 de abril del año 2022, Día Mundial del Árbol, y es por eso que como mi obra trata específicamente de la naturaleza, de cuidar el medio ambiente, es una obra totalmente ecologista, ambientalista, de protección y cuidado. Este árbol fue motivo de inspiración para mí en el año 2020 para crear una obra de la cual les mostraré más adelante. Entonces estoy en camino hasta este lugar, estaré tratando de contactarme con la persona que lo cuida día a día. Les mostraré entonces de qué árbol se trata. Bueno, ya estoy en el parque de Río Negro y vamos en este momento a tratar de conversar con el señor Jorge Iván Ortiz, quien ha sido encargado por mucho tiempo de cuidar y mantener el árbol raro. Así que estamos en camino hacia él. Bueno, pues me encuentro aquí en este momento en el Parque Recreativo Confama de Río Negro y para mí ha sido un placer poder encontrarme con el señor Jorge Iván Ortiz, quien tiene un legado muy hermoso. Ha sido encargado de cuidar junto con su padre el árbol raro, que estaremos hablando ahora a continuación, y por eso lo tenemos a él acá, que nos va a dar respuesta a algunas preguntas que tenemos y que nos cuente un poco la historia. Señor Iván, gracias por recibirme y por hablarnos un poco acerca del árbol raro. Aquí tenemos, de hecho, uno de estos hijos que él ha logrado reproducir. Cuéntanos un poco la historia del árbol raro, de tu familia, cómo es que lograron preservarlo. Mi nombre, pues, como lo acaba de decir el compañero, Jorge Ortiz, del Parque Confama Río Negro, y estamos ubicados pues propiamente en el vivero de Tutucán. Y este es uno de los ejemplares del parque. Tiene aproximadamente 12 años, pero cuando me piden hablar del árbol raro, es entonces allí cuando comienzo o me devuelvo al año 72. Y esto viene un legado más bien como de mi familia, de la familia Tobón Arbeláez, y propiamente también de Gabriel Obregón Botero, que es el que habla un poquito de historia en cuanto a la edad del árbol, que se dice que tiene pues más de 500 años. Cuando me devuelvo yo al año 72, fue en la época en que yo vine a esta finca con mi padre. Él fue mayordomo y con la familia Tobón Arbeláez vino a ver a esta finca y le tenían un guardado. Ese guardado era quedarse propiamente trabajando no solo con la familia Tobón Arbeláez, porque al año siguiente o en esos días estaba haciendo pues como los negocios de vender la familia Tobón Arbeláez toda esta finca que se llamaba Cantarrana a lo que hoy en día son los predios de Confama. Entonces hablo de legado y hablo de familia de Tobón Arbeláez porque fueron ellos quienes le encomendaron la misión a mi padre de cuidar el árbol raro, y que si había forma de reproducirlo, aún mucho mejor. Mi padre trabajó 23 años con la Caja de Compensación, fue el supervisor del área de jardinería y logró sacar inicialmente dos plántulas que finalmente no salieron adelante, ellas murieron. Mi papá fallece en el año 95 y yo digo que de pronto en los mismos días en que él estaba falleciendo las plántulas necesitaban de pronto de algún cuidado especial. Seguro. Y yo en esa época pues todavía no trabajaba con Confama, pero sí muy gomoso con ese legado, porque ver cómo mi padre salía pues como en las noticias y ver que estaba cuidando una especie que se le habían recomendado y lo estaba llevando a cabo, muy bacano pues por él. Cuando entré a Confama, entré en el año 95, al mes de mi padre haber fallecido. Entonces yo dije, bueno, si mi padre pudo, yo también puedo. Pero así como curiosidades de ella, mi padre se demoró 18 años para lograr sacar la reproducción de la planta. O sea, eso no fue inmediato, no fue rápido, un estudio. No fue inmediato, eso fue de mucho estudio.
a pesar de que mi padre no tuvo estudio y que fue todo empírico, él era muy organizado con los datos y de lo que él hacía con el árbol. Él todo lo apuntaba, todos los procedimientos que iba haciendo. Entonces los fallidos los iba apuntando y eso le permitía no volver a caer, no caer en el mismo error, claro. Sí. Luego en el año 91 fue allí donde, antes de él fallecer, que él fallece en el 95, en el 91 fue donde él logra sacar esas dos primeras plántulas. En el año 95, como te dije, él fallece en septiembre y yo al mes inicio a trabajar con Confama. Entonces yo dije, bueno, si él pudo, yo también puedo. Seguí con el legado de él y a partir de ahí me demoré 10 años para sacar la primera plántula. Y una pregunta, ¿en ese momento ya tenías los apuntes que tu papá había dejado como para no cometer los errores? ¿O te tocó también como me tocó de pronto iniciar, pero como andaba yo muy de la mano de él y me vivía empapando de él cómo hacía sus cosas en jardinería, entonces estaba muy de cerca a todo lo que él hacía. Entonces de pronto eso me ayudó también a no cometer errores, porque yo decía, bueno, si mi padre intentó por este lado, no voy a seguir por ahí. Si él lo logró por la semilla es. Ahora, ¿en qué sustrato? ¿Cómo sembrarla? ¿Cuánto se demora para germinar? Todo eso fue el tiempo que me demoré, 10 años. Entonces ya sabemos cómo es el sustrato, cómo es la humedad, el tema de la luz, y de ahí en adelante es el cuidado, porque él está pequeño y es como un bebé, o sea, todo el tiempo hay que estar pendiente de él. Entonces no se puede descuidar porque si no, entonces él tira para atrás. Poco estresante a la hora de sembrar la semilla, la espera de cuándo germinara, ¿no? Esta semilla no es como el resto de las plantas. Si hablamos de la lechuga, así como tenemos sembrado acá, porque tratamos también de recrear mucho acá en el parque, y es el tema del conjunto de las plantas, de donde me le da ambientación y ornamento al árbol, que son el dragowin, las flores rojas, y al mismo tiempo nos ayudamos de la lechuga para ayudar a combinar las unas con las otras. Entonces nos hace ver bonito el jardín. Veníamos al tiempo de cuánto se demora por germinar el árbol raro, entonces quise que vieran el tema de la lechuga, porque el ejercicio de la lechuga, resulta que como tenemos semillas tan rápidas para germinar, como es la lechuga, se demora 6 días, una semilla de lechuga bien tratada, porque no se puede exagerar, ni tenerla donde le dé sol porque deshidrato la semilla, ni debe de tener exceso de humedad porque también la humedezco y ese exceso de humedad también me la daña. Entonces una semilla bien formada como es la lechuga, 6 días. Y tenemos algo muy casual acá entre estas dos plantas, entre el árbol raro y la lechuga. Resulta que el árbol raro se nos demora de 8 a 12 meses para germinar. Entonces eso es algo pues como muy curioso de él. Entonces yo pienso que siempre hablo mucho de 3P, que son la paciencia, la pasión y la perseverancia. Eso fue lo que aprendí de mi padre. Yo pienso que en esos 18 años, cuando él sacó sus 2 primeras plántulas, se encontró muchas personas en el camino de donde a él le decían, ya llevas muchos años de intento, no le siga bregando a esas semillas o a ese árbol, no lo logras. No lo logras.
Incluso cuando él vino a esta finca, cuando se llamaba Cantarrana, tenía un mayordomo que el mayordomo le dijo: ni le intente a ese árbol, porque yo llevo 18 años acá y no lo he logrado. Entonces mi padre siempre le apuntaba mucho a la paciencia, a la perseverancia y, como le digo, a la pasión, el querer hacer las cosas bien hechas. Entonces él decía: no hay un no ahí sin, o sea, hay un no ahí pero sin explicación alguna, o sea, no me está fundamentando ese no. Entonces le voy a intentar, y como le digo, se encontró muchas personas en el camino de donde siempre le decían a él: no lo intente, no le briegue, pero le demostró en esos mismos 18 años, le demostró que sí se podía, y el mayordomo llevaba los otros 18, entonces casi que la vida le da una lesión más al otro mayordomo, y a mi padre le da, creo que ese premio de decir, estos 18 merecidos, y esa constancia y esa perseverancia, ahí nació. Curiosidades también: en la época de mi padre el árbol daba unas 4 o 5 semillas cada 4 o 5 años. O sea que era muy esporádica la semilla, y cada mucho tiempo. Y cada mucho tiempo. Hoy en día, del año 95 hacia acá, se ha ido proliferando la cantidad de semillas. ¿Ya qué se puede deber eso? Se deben a dos cosas. La primera, donde el árbol estaba, había muchas sombras de otros árboles, que cuando se inició la construcción del parqueadero tuvieron que hacer una deforestación, por llamarlo así, intervenir ciertos árboles que ya habían cumplido su ciclo, pero dejar y conservar el árbol, que ese era el legado de la familia Tobar Peláez, y por ende pues ya la de mi padre, y ahora pues el nombre mío. Entonces ya empezó a echar más semillas. Entonces de pronto puede ser, la una obedece al sombrío que había en esa época, y ya de pronto al estar el árbol más expuesto al sol, de pronto ha habido más proliferación. Eso en cierto sentido le favoreció. Le favoreció. O la otra es que el árbol esté en estado terminal y el árbol nos esté enviando un mensaje de donde digan: recojan las semillas que más que más se pueda, y traten de proliferar y sacar hijitos de mi especie, que luego ya voy para atrás. Entonces pudo haber sido también. Puede ser otra razón. Puede ser otra razón. Me voy por la primera, no quiero que sea la segunda. Total. Porque es un árbol que tiene más de 500 años. Y cuando yo les hablaba ahorita de la familia Gabriel Obregón Botero, esta familia es la que da fe de esos 500 años, porque cuando él tenía contacto de niño con el árbol, con el planta madre, a él de niño lo traía su abuelo a ver de cerca ese árbol. Si nos devolvemos a lo que era Río Negro ha sido historia de poetas. Entonces, en esa época se decía que los poetas venían y se inspiraban bajo las sombras del árbol. Entonces ahí es de donde Gabriel Obregón Botero es un escritor, entonces fue una de esas personas que también aprovechó las sombras de este árbol para poderse inspirar bajo él. Y él cuenta que a la vez su abuelo, es decir, su tatarabuelo, también lo traía de cerca a ver ese árbol, lo traía de niño a ver ese árbol. Entonces ahí hay en esa generación de ellos, de esa familia Gabriel Obregón Botero, hay de 200 a 300 años. Y ya el árbol estaba en su tamaño real, que son aproximadamente de 8 a 10 metros de alto. Como lo conocemos actualmente. Como lo conocemos actualmente. Entonces por eso decimos que el árbol tiene aproximadamente más de 500 años. Hay curiosidades en él también, como por ejemplo,
ya no se va a seguir llamando licania, sino Moquilea salicifolia quatricasas. El Moquilea obedece a un nombre, pero de una especie, de una familia mucho más antigua. O sea que el árbol se puede decir que tiene mucho más puede ser de más 500, de los 500 años. Sí, mucho más de los años que les calculamos. También hemos estado de la mano con el Jardín Botánico, donde nos han estado ayudando con datos de él y le han hecho varios estudios, como por ejemplo convierte el gas carbónico 2 veces más rápido que un árbol normal, a pesar de su crecimiento. El crecimiento de él es aproximadamente centímetro por año, pero cuando está llegando a los entre 12 y 15 años, ya se desvirtúa ese centímetro por año y empieza a crecer ya más centímetros por año. Pero inicialmente los primeros años de vida son de centímetro por año. Wow. Don Jorge, y una pregunta a los que nos están observando: ¿por qué entonces se le conoce como el árbol raro? ¿Por qué se le llamó el árbol raro? Ese fue el nombre que le dieron los residentes de la zona al árbol. O sea, todos los vecinos que tenemos en esta zona Le empezaron a llamar le así. empezaron a llamar así. Porque no hay otra especie como esta. No hay otra especie como esta en el mundo. Wow. Y quizás hayan otros 2, 3 ejemplares por ahí que uno diga, no nos lo han hecho saber la comunidad alrededor, pero lo que se conoce igual al árbol, planta madre, no hay otro en el mundo. O sea, ya de esa edad, de ese tamaño, No existe. se dice que el árbol es endémico, es totalmente de la zona, sino que perteneció a los bosques andinos. Lo raro y lo que lo hace más raro es que solo es en la zona. Maravillosa la historia, desde que la conocí, que existía un árbol raro que se le llamaba así, y los años que tiene, porque no sé si existan otros árboles dentro de Colombia que tengan esa edad o más. Me imagino que haya algunos, pero el árbol raro está entre los más antiguos. Entre estos árboles el más antiguo. Y en la zona de Megadro, que fue el primero que salió, que fue en el 2005, ya tiene entonces 17 años. En enero pasado cumplió 17 años y ese fue el que ya nos dio puntada para del 2005 hacia acá. Año por año venimos ya sacando semillas de él. Entonces es básicamente de paciencia, de perseverancia. ¿Cuántas semillas has logrado germinar? En este momento hemos hecho ya donaciones a parques, a personas ajenas también a Confama. Y la idea es que la especie siga viajando no solo dentro de los parques de Confama, sino que también vayan a dar a diferentes sitios de Antioquia, pero que esas donaciones, porque para mí esto no tiene un valor comercial, porque es más el valor sentimental, la historia que tiene detrás de él, y es algo en lo que Confama está emprendiendo en este momento, de un programa que se llama Árboles que cuentan historias, y empezamos con la del árbol raro. Y don Jorge, ¿y ya han entrenado a otra persona para que pueda seguir con el legado dentro de la familia o el parque ya también incluso ya está, me imagino? Nosotros en mi familia somos 3 hombres. Hay otro hermano mío, pero él se dedica totalmente diferente a esto. Pero la pasión por el árbol está ahí porque en su finca tiene 2 ejemplares de estos también. Entonces, lo que sí es que el día que hoy o mañana uno ya no pueda estar acá, es que el legado que uno vaya a dejar, de verdad se lo deje a una persona que realmente le guste lo del árbol, que tenga una historia más por contar y más por resaltar. Que yo diría no es el nombre mío, lo que yo estoy contando hoy aquí o la entrevista que me estén haciendo acá, yo creo que obedece más es a resaltar el nombre de mi padre, porque fue la persona que comenzó
con esto, y creo que los resultados que hoy en día se están viendo fue por el inicio pues de él. Que estemos correspondiendo a ese legado es una cosa, pero lo que él comenzó, me siento orgulloso de lo que él empezó y que lo que estamos haciendo acá se lo dedico todo a él. Y créanos, don Jorge, que en mi caso también me siento muy identificado con la historia. Ya como le dije al principio, la había escuchado. Poder conocerlo usted y conocer la historia de su padre, y en el caso mío como artista plástico que dibujo la naturaleza, que mi obra es un mensaje ecologista, de preservación de la naturaleza, de cuidar la naturaleza. Y un día como hoy, que es el Día Mundial del Árbol, encontrarme aquí ha sido algo muy especial. Le agradezco mucho que nos haya recibido, que nos haya contado un poquito la historia. Me imagino que hay mucho más por contar, pero lo que nos ha contado para nosotros es muy agradable. Y nada, que siga preservando este hermoso árbol. Aquí vemos un ejemplar que tiene 10 y ¿cuánto? Este tiene 12 años. 12 años. Ahora vamos a dirigirnos al árbol raro. Y así, con esta historia tan interesante contada por el mismo don Jorge Ortiz, les muestro ahora esta obra, Venganza del Árbol Raro. Obra que fue creada en el año 2020, acrílico sobre lino, con dimensiones de 150 por 140 centímetros. Esta obra es un mensaje urgente y necesario que convoca a la protección y cuidado del medio ambiente. Además, está a recordar que nuestra vida depende de la naturaleza. Para aportar tan solo un detalle, cada año un árbol es capaz de limpiar nuestro aire absorbiendo 22 kilos de dióxido de carbono y liberando oxígeno a cambio. Al mismo tiempo, el desarrollo industrial, despiadado y desmedido del hombre no ha tomado en cuenta un desenvolvimiento sostenible del medio ambiente, quien se ha vengado en innumerables ocasiones. Así lo demuestran los incendios forestales sin precedentes ocurridos en varias partes del mundo, donde la naturaleza nos está expresando su agonizante necesidad de un radical cambio humano. Me inspiré en plasmar el árbol raro como modelo para esta obra. Ha sido un testigo centenario y silencioso del nocivo desarrollo industrial del ser humano. Bueno, y finalmente así termina este proyecto, la obra Venganza del Árbol Raro. Nos encontramos, como ya les he mencionado anteriormente, en el Parque Confama de Río Negro. Aquí pueden observar la obra, aquí pueden observar el árbol. Les invito a que lo visiten porque realmente es un árbol único en el mundo. Saludos a todos.